El paño del piso todavía goteaba jabón cuando Leticia escuchó el sonido amortiguado de un llanto proveniente de la trastienda. El aroma de la lejía mezclado con el costoso perfume que Isabela dejaba en el aire creaba un cruel contraste. Afuera, las ventanas de la mansión reflejaban el atardecer dorado sobre las colinas de Zapopan, pero adentro, entre el silencio de los pasillos, algo pesaba más que el aire. Leticia dejó caer el cubo con manos temblorosas. Le dolían las rodillas. La columna vertebral palpitaba, pero era el corazón lo que más dolía. Nadie la notó, pero ella lo vio todo. Doña Inés, la madre del jefe, estaba acurrucada en un rincón, llamando por un nombre que ya no existía. Su voz era un susurro entrecortado, perdido en el tiempo. Leticia se arrodilló sin decir una palabra, sosteniendo su mano con la misma ternura que alguien sostiene un pájaro herido. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto y han guardado silencio? ¿Cuántos eran invisibles incluso dentro de la casa donde limpiaban con amor? Pero esa historia no terminaría en silencio, porque incluso pobre, Leticia escondía una fuerza que nadie podía imaginar, y lo que haría en esa casa lo cambiaría todo. Lo que estaba a punto de ser revelado sorprendería incluso al hombre que pensara que tenía control sobre todo. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. A veces, es en el silencio de los pasillos y el coraje de los olvidados donde se revelan las mayores verdades. Alejandro Carranza, uno de los hombres más poderosos de Guadalajara, creía conocer cada detalle de su propia casa, hasta el día en que regresó temprano. Mientras subía las escaleras con pasos lentos, escuchó voces y luego gritos. Y cuando abrió la puerta, se quedó inmóvil frente a la escena. Leticia, de rodillas, protegiendo con su cuerpo a una frágil dama, mientras su prometida, elegante y despiadada, temblaba de rabia ante el desafío. Allí, en ese momento, el mundo de Alejandro comenzó a desmoronarse, no por lo que se dijo, sino por lo que finalmente se vio. Y si estás aquí ahora, sintiendo que tu corazón se aprieta con solo imaginar esta escena, entonces esta historia también es tuya. Porque la verdad es que hay muchas Leticias por ahí, mujeres que protegen en silencio, que se enfrentan solas, que aman incluso sin ser vistas. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, te invito a caminar con nosotros hasta el final. Deja tu like, suscríbete al canal y ponte al lado de esta humilde mujer que se atrevió a enfrentar lo imposible por alguien que todos ya habían olvidado. El despertador sonaba todos los días a las 4 de la mañana, pero Leticia siempre se despertaba más temprano. El cuerpo cansado ya conocía la hora. Se levantó lentamente. Sus huesos se quejaban suavemente para no despertar a su hija, Sofía, de 15 años, que dormía en un colchón apoyado contra la pared de la habitación dividida. El agua de la ducha fría corría por sus hombros como un recordatorio. No había consuelo allí, solo resistencia. Se puso jeans gastados, una blusa de algodón, y se trenzó el cabello a toda prisa. Tomó la insignia, la lonchera y el rosario. En ese silencio del amanecer en Tonalá, el mundo parecía olvidar que ella existía. 2 autobuses, uno de ellos siempre abarrotado. Leticia se aferró con fuerza a la barra de hierro oxidado, tratando de no caerse. A su alrededor, otras mujeres como ella, sirvientas, cocineras, niñeras, todas con los ojos entrecerrados y las manos ya marcadas por el trabajo. El sol ni siquiera había salido cuando descendió cerca de la colina de Zapopan. La mansión Carranza se alzaba por encima de una puerta de hierro forjado, flanqueada por cipreses alineados como centinelas. Era otro mundo. Cuando entró, lo primero que hizo fue quitarse las pantuflas y ponerse las zapatillas raídas, que estaban guardadas en un armario en el área de servicio. Luego, usó el uniforme blanco planchado el día anterior. Leticia no usaba maquillaje, no usaba perfumes caros, pero el brillo de sus ojos siempre estaba limpio. La mansión estaba tranquila en las primeras horas. Los pisos de mármol helado reflejaban la luz azulada del cielo aún despierto. Los enormes ventanales dejaban entrar la ligera brisa de Guadalajara, y el olor a flores en el jardín se extendía lentamente por los pasillos. Leticia comenzó el día barriendo hojas secas alrededor de la piscina, siempre vigilando la ventana de la habitación de doña Inés. Si veía que la cortina se movía, sabía que la dama estaba despierta. Esa casa parecía perfecta para quienes la veían desde afuera. Muebles de madera tallada, candelabros de cristal, cubiertos en los estantes,
pinturas con marcos dorados. Pero Leticia sabía que por dentro, no todo era tan bonito. En la cocina, preparó café con manos ya acostumbradas al ritmo. En la bandeja, pan con mantequilla, frutas cortadas y el té favorito de la anciana, manzanilla con miel. Subió lentamente los escalones, siempre contando mentalmente para no hacer ruido. Llamó a la puerta suavemente. Doña Inés estaba casi siempre sentada en el sillón junto a la ventana, mirando al horizonte como si esperara a alguien que nunca llegó. «Buenos días, señora. ¿Dormiste bien?» La anciana apartó la cara con una sonrisa perdida. A veces llamaba a Leticia María, a veces hija, otras veces ni siquiera decía nada. Leticia siempre respondía con dulzura, como si cada palabra fuera un vínculo invisible que le impidiera perderse por completo. Su corazón se apretó en estos momentos, porque lo sabía. Sabía lo que era ver a alguien que amas desvanecerse poco a poco. Su propia madre había pasado por el mismo olvido, los mismos delirios, y Leticia le tomó la mano hasta su último aliento, jurando que cuidaría de los demás como cuidaba de los suyos. En esa mansión, Leticia era solo otra empleada. Pero en la mente de doña Inés, ella era el único refugio seguro. Mientras hacía la cama con sábanas perfumadas, el contraste gritaba en cada detalle, la suavidad de las almohadas contra los callos de sus manos, el silencio de la habitación contra el ruido de la calle donde vivía, el lujo del entorno contra la sencillez de su alma. Y aún así, Leticia nunca se quejó. Tenía una fe muda en sus ojos, como si creyera que Dios estaba viendo, incluso cuando nadie más ve. Al final de la tarde, cuando el trabajo pesaba sobre sus hombros, Leticia regresó a la colonia Santa Cecilia. Su cabaña de 2 habitaciones estaba detrás de un mercado, con paredes descascaradas y goteras que reparaba con telas viejas. Sofía, su hija, la recibió con un fuerte abrazo y preguntas sobre la escuela. La niña soñaba con ser enfermera. Leticia, aún sin dinero, animó con todo lo que pudo. «Estudia, hija mía. Lo que yo no tenía, quiero que tú lo tengas». En una de esas noches, mientras revolvía el arroz y los frijoles en la olla pequeña, Leticia pensó en todo lo que estaba hablando. La rudeza de Isabela, las miradas de desdén, la forma en que trataron a la señora Inés como si fuera una carga. Respiró hondo y pensó, ¿cuántas mujeres pasan toda su vida sirviendo, protegiendo, amando, y sin embargo siguen siendo tratados como invisibles? Si esto alguna vez te ha tocado de alguna manera, si tú también has sentido que el mundo te ignora incluso dándolo todo, escribe aquí en los comentarios, «Lo he vivido, me conmovió», o simplemente, «qué fuerza», porque esta historia es sobre todos nosotros. A la mañana siguiente, Leticia llegó temprano como de costumbre, pero había algo en el aire que la inquietaba. La señora Inés tardó mucho en despertarse, y cuando abrió los ojos, estaba más confundida de lo habitual. «¿Viste a Carlos? Prometió que vendría a buscarme», dijo con voz temblorosa. Leticia tragó saliva. Carlos era su esposo fallecido. «Debe estar en camino, señora». La anciana sonrió levemente y miró hacia el horizonte. Afuera, Isabela desfiló por el balcón con un vestido ajustado, gafas de sol y su teléfono celular pegado a la oreja. Leticia observaba desde lejos, sintiendo en su pecho una inquietud que no podía explicar. Algo estaba a punto de cambiar, y lo que Leticia aún no sabía es que ese día sería el comienzo de algo que nadie podría evitar. La sala de estar de la mansión Carranza estaba hecha de vidrio por todos lados. Por la mañana, el sol invadía el ambiente y dibujaba reflejos dorados en los muebles blancos. Por la tarde, las gruesas cortinas amortiguaban el calor, creando una luz tenue que dejaba todo oliendo a silencio. Fue allí, en ese lujoso acuario, donde doña Inés pasó la mayor parte de sus días, sentada en un sillón de lino, con los ojos vagando entre el cielo y los recuerdos. Llamaba a Leticia María casi siempre, y Leticia respondió con infinita paciencia, como si cada repetición fuera nueva. «Sí, soy yo, señora. Traje tu té de manzanilla. ¿Recuerdas que te gusta?» A veces Inés sonreía como una niña, otras veces lloraba, echando de menos a alguien que ya no estaba. Y Leticia se quedaba allí, arrodillada, sosteniendo sus frágiles manos, escuchando por 10ª vez la historia del vestido azul que cosió con su madre para un baile que nunca sucedió. Cada detalle era como una vieja herida acariciada. Y aunque no era su familia, Leticia escuchó con todo su corazón, porque sabía cuánto duele ser olvidada. Había visto esto de cerca. Mientras tanto, Isabela bajaba las escaleras en silencio, siempre impecable.
Llevaba vestidos ajustados, perfumes caros y una sonrisa bien entrenada. Sabía el tono de voz exacto para hablar con Alejandro por teléfono. Sabía cuándo soltar un «amor, ocúpate de la reunión» y colgar antes de que él preguntara más. Para el mundo, ella era la novia ideal, pero Leticia vio lo que otros no vieron. Con Alejandro de viaje, Isabela rara vez visitaba la habitación de Inés. Cuando pasó por la sala de cristal, fingió no darse cuenta de que la dama llamaba por nombres del pasado. Y cuando entró, llegó con prisa e irritación. ¿Has tomado los medicamentos? No puedes meterte con eso, ya te lo he dicho. Cogió la almohada que llevaba Inés en el regazo y la tiró a un lado. Luego, se fue diciendo que tenía que resolver cosas importantes. Leticia observaba todo en silencio, con el paño de limpieza en las manos, el corazón apretado en el pecho. No era la primera vez que veía el desprecio disfrazado de buenos modales. Una mañana, Inés estaba especialmente agitada. Caminó en círculos por la sala de cristal, con un marco de fotos en la mano. Dijo que vendría. Prometeo. Me vestí todo. Leticia corrió hacia ella, tomó con cuidado el objeto de sus dedos temblorosos y la condujo al sillón. La foto era de Alejandro aún joven, con traje, junto a su difunto padre. Inés llevaba el mismo vestido azul que en la historia del baile. Leticia alisó el cabello de la dama, que respiraba rápido, asustada. Está bien. Él vendrá. Te ves hermosa. Y por primera vez en semanas, Inés sonrió de verdad. Pero la escena no pasó desapercibida. Desde la puerta, Isabela observaba, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. No me gustó ese enfoque. Había algo en Leticia que la molestaba. Tal vez fue la calma, o ternura, o tal vez fue el hecho de que, incluso sin lujos, la señora de la limpieza era más amada por esa anciana confundida de lo que nunca sería. Esa noche, Leticia regresó más tarde de lo habitual. Tenía que ayudar a la señora a dormir. Ella se sentó junto a la cama, sosteniendo su mano y contándole historias tranquilas para adormecerlo. Cuando finalmente salió de la habitación, se cruzó con Isabela en el pasillo. Estaba hablando por teléfono, pero se detuvo cuando la vio. Su mirada era aguda. ¿Estás bien?, preguntó Leticia respetuosamente. Está durmiendo. Finalmente, respondió ella con frialdad. Pero si continúas con esta manía de malcriar, será más difícil. Leticia bajó los ojos, sintiendo que su estómago se revolvía. No respondió. Regresó a la cocina y lavó la taza que usaba la dama con manos temblorosas. El agua caliente fluyó como lágrimas silenciosas. En los días siguientes, Isabela comenzó a circular más por la casa. No fuera de cuidado, sino fuera de control. Cambió las medicinas. Envió a Leticia a descansar, en momentos en que la señora parecía más confundida. Y cuando Alejandro llamó, habló en voz alta, cerca de Inés, como para demostrar que era una cuidadora ejemplar. Pero Leticia sí, y lo hizo. Y guardó todo dentro de sí mismo como alguien que recolecta fragmentos para armar la verdad. En esa tarde bochornosa, mientras limpiaba las ventanas de la sala principal, Leticia vio a Inés sentada sola, descalza y con un vestido ligero. La dama miraba al cielo con los ojos llorosos. Murmuró algo en voz baja. Leticia se acercó. ¿Está todo bien, señora? Estoy esperando a mi hermana. Ella dijo que vendría. Leticia tragó saliva. María, la hermana de Inés, había muerto hace décadas. Vendrá, sí. ¿Quieres un poco de té mientras esperas? Inés asintió. Leticia se fue, pero cuando regresó, escuchó a Isabela quejarse. ¿Esa historia otra vez? Por el amor de Dios, ya te dije que tu hermana ya no está viva. La dama se encogió, como si la abofetearan invisiblemente. Leticia se detuvo en la puerta, bandeja en mano, con el corazón acelerado. No era solo impaciencia, fue crueldad. Isabela le dio la espalda, murmurando algo, y Leticia entró. Colocó la almohada en el regazo de la dama, ofreció el té y susurró. Está bien, señora Inés, estoy aquí. La anciana le tomó la mano con fuerza. ¿Prometes que no me dejarás? Leticia sonrió con lágrimas en los ojos. Lo prometo, señora. Pero por dentro, algo creció. Una certeza inquieta. Una sensación de que muy pronto tendría que elegir entre callarse o proteger con todas tus fuerzas. ¿Y qué pasaría si alguien finalmente viera lo que ella ve todos los días? En esa bochornosa mañana de miércoles, el cielo de Guadalajara estaba despejado, demasiado azul, como si el calor hubiera barrido cualquier rastro de nube. Dentro de la mansión, sin embargo, el aire parecía pesado.
Leticia recorrió discretamente los pasillos mientras el sonido del salto de Isabela resonaba a través del mármol blanco. Cada paso de ella era como un recordatorio de que lo que se veía hermoso por fuera podía ser sofocante por dentro. En la habitación de doña Inés, la radio estaba encendida en silencio, tocando un viejo bolero, de esos que hacían que la anciana cerrara los ojos y sonriera sola. A Leticia le encantaba verla así, conectada a algo que la enfermedad aún no le había quitado. Pero ese día Isabela entró sin llamar. Fue directo a la radio y la apagó con fuerza. Esta vieja canción me da dolor de cabeza. Inés, asustada, se llevó las manos a los oídos. Leticia, en la esquina, se detuvo. Quería decir algo, pero Isabela la miró fijamente. ¿Aún no has terminado de cocinar? ¿O crees que ahora también eres una cuidadora? Las palabras cortan como un cuchillo. Leticia bajó los ojos y se fue en silencio. Pero algo dentro de ella se rompió en ese momento. Los días siguientes trajeron violencia menor. Isabela comenzó a esconder los álbumes de fotos que Inés hojeaba todos los días, como si borrar el pasado fuera una forma de tener más control sobre el presente. Le puse los medicamentos en el momento equivocado, con dosis cambiadas, o me olvidé por completo. Leticia notó los frascos desorganizados, el nombre del medicamento confundido. Trató de advertir suavemente: «Doña Inés parece tener más sueño hoy. Tal vez deberíamos revisar la dosis». Pero Isabela solo sonrió y respondió con dulzura ensayada: «Ella está bien. Tal vez te estés preocupando demasiado». Y cuando Alejandro llamaba, Isabela siempre respondía con esa voz dulce y distante: «Aquí todo está bajo control, amor. Tu madre es genial. Leticia está ayudando con la limpieza como siempre». Pero todo estaba lejos de estar bajo control. En una tarde bochornosa, Leticia fue a preparar el té y cuando regresó, doña Inés no estaba en el sillón donde la habían dejado. La desesperación fue inmediata. Corrió por los pasillos pasando por el porche, hasta que vio a lo lejos, en el jardín, a la dama que caminaba sola, descalza, hacia la puerta principal. Su vestido se arrastraba por la hierba, su cabello despeinado y murmuraba palabras inconexas. Leticia corrió, con el corazón acelerado, la garganta seca. Llegó a tiempo para atraparla antes de que cayera. «Doña Inés, soy yo, Leticia. Todo está bien. Volveremos». La anciana tembló, pero se calmó cuando escuchó la voz de la señora de la limpieza. «Iba a conocer a mi madre. Dijo que venía a buscarlo». Leticia sintió un pinchazo en el pecho, como si reviviera su propia historia. Era como volver a ver a su madre, confundida, perdida, en la última etapa de su enfermedad, y dolió de una manera que no se podía explicar. Volvió a cargar a Inés en sus brazos, con esfuerzo, y cuando llegó a la sala, encontró a Isabela en el sofá, distraída con su celular. Ni siquiera se dio cuenta de la desaparición. Cuando Leticia contó lo sucedido, esperaba al menos preocupación, pero la respuesta fue una risa seca. «Estás malcriando demasiado a esta anciana. Que aprenda a arreglárselas un poco, o la cuidarás toda su vida». Fue en ese momento que Leticia sintió crecer un vacío en su pecho, mezclado con ira e impotencia. Eso ya no era solo falta de atención, fue desprecio. Y cada gesto de crueldad silenciosa era una prueba más de que algo andaba muy mal allí. Pero Alejandro no vio. Cuando llegó de un viaje, Isabela fue la anfitriona perfecta. Se alisó el cabello, se puso su lápiz labial rojo y se colocó junto a Inés como si fuera la nieta del año. «Mamá tuvo días tranquilos, ¿verdad, amor?», dijo, y el millonario, cansado de citas y reuniones, solo asintió, confiando ciegamente en esa imagen construida a la perfección. Leticia observaba todo desde lejos, con franela en las manos y el corazón en silencio. Nunca me consultaron. Nunca se escuchó. Era solo la señora de la limpieza, pero ella fue la que cambió las sábanas, la que enjugó las lágrimas de la señora, la que escuchó los miedos al amanecer, la que calmó la agitación con canciones infantiles. Isabela vio a una anciana enferma. Leticia vio a una mujer completa, con historia, con dolor, con alma. Una tarde, doña Inés no quería comer. Se sentó a la mesa y miró el plato como si fuera un enigma. Leticia trató de animarla, pero la anciana murmuró: «No quiero quedarme más aquí. No les gusto». La frase permaneció en el aire como un susurro cargado de verdad. Leticia le tomó la mano, sintiendo un dolor que no era solo suyo. Esa noche, sola en su cama, Leticia lloró. No ruidoso, no desesperado. Lloró como si supiera que tenía que tragarse el mundo entero para continuar. Lloró por su madre, por Inés,
por todas las mujeres invisibles que cuidan y no son vistas. Si alguna vez has sentido esto, ese nudo en la garganta que nadie nota, deja tu comentario. Me conmovió. Lo he vivido. Es cierto, el dolor que llevamos en silencio es a veces el que más pesa. Leticia comenzó a registrar todo con su aguda memoria. Cada frase de desprecio, todos los objetos ocultos, todos los medicamentos cambiaron. No sabía qué iba a hacer con él, pero sabía que algún día alguien necesitaría escucharlo, porque detrás de las sonrisas había una violencia que nadie imaginaba. Y en esa casa de cristal, donde todo estaba expuesto, ¿qué pasaría cuando las máscaras comenzaran a caer? Leticia fregaba el suelo del balcón con movimientos lentos y circulares, como si limpiara no solo el polvo del mármol, sino su propia alma. El sol de la tarde doraba los altos muros de la mansión Carranza, pero en el interior, el clima se refrescaba todos los días. La sombra de Isabela creció como una niebla densa, silenciosa y venenosa. Lo que una vez pareció solo impaciencia, ahora resultó ser algo mucho más calculado. Leticia escuchó, observó, e incluso sin tener voz en esa casa, comenzó a comprender lo que se estaba tramando, y le dolió más que cualquier humillación. En el desayuno de ese sábado, Alejandro apareció apresurado con una expresión cargada. Estaba hablando por teléfono con alguien de la Junta de Inversiones. Leticia escuchaba a lo lejos, sirviendo el jugo de naranja con manos firmes, pero ojos atentos. Sí, ya he hablado con Isabela. Si podemos vender ese lote en la parte sur, tenemos liquidez para invertir hasta diciembre, dijo. Isabela, con la taza de porcelana entre sus delicados dedos, solo sonrió y asintió, como si ya hubiera ganado. Fue solo después de que Alejandro se fue que Leticia entendió lo que eso significaba. La parte sur de la propiedad era donde doña Inés solía caminar cuando estaba lúcida. Era donde el padre de Alejandro había plantado los primeros árboles, un pedazo de memoria viva que la señora protegió con uñas y dientes, en los raros momentos en que la lucidez le dio un respiro. Leticia recordó una tarde reciente en la que Inés señaló el jardín y dijo, con los ojos llorosos, «Si venden eso, es como borrar a mi esposo de la historia». La frase volvió como un susurro en ese momento, y Leticia sintió que se le revolvía el estómago. En los días siguientes, se cancelaron las visitas de la enfermera. Isabela reclamó ahorros, pero Leticia sabía que ese no era el caso. Era control. La nueva enfermera, elegida por la propia Isabela, era distante, mecánica, apresurada. No habló con Inés, solo le dio pastillas y llenó informes. Las visitas de los primos de la señora que venían una vez al mes también fueron canceladas. Se emociona demasiado con los visitantes. Es mejor evitarlo, le dijo Isabela a Alejandro, quien, inundado de compromisos, solo asintió sin pensar demasiado. Leticia observó todo con el pecho apretado. Poco a poco, Inés fue siendo empujada a un rincón oscuro de la casa y de la vida. Una noche, Leticia estaba subiendo las escaleras en silencio, cuando escuchó voces provenientes de la oficina. La puerta estaba entreabierta. Ella vaciló, pero algo en su intuición la hizo detenerse. Isabela le habló a Alejandro en un tono dulce pero firme. «Sabes que tu madre no mejorará, amor. Esta casa necesita renovación, modernización. No podemos quedarnos atrapados en el pasado debido a recuerdos que incluso ella ya no conserva». Alejandro murmuró algo sobre la culpa, pero Isabela continuó. «Es lo mejor. Ya ni siquiera nota nada. Si vendemos ahora, todavía obtenemos un buen valor». Leticia se alejó con el corazón hecho jirones. Se sentía pequeña, impotente, pero al mismo tiempo sabía que esta mujer estaba dibujando un futuro cruel con manos delicadas. A la mañana siguiente, Leticia encontró a Inés en la sala, abrazada a una almohada, como una niña asustada. «Me quieren quitarme todo», murmuró la señora. Leticia se sentó a su lado y se pasó los dedos por el cabello blanco suavemente. «Mientras esté aquí, nadie te quitará nada». Pero por dentro, Leticia temblaba, porque sabía que las palabras no siempre eran suficientes contra el poder y las mentiras, y sin embargo, se negó a cruzarse de brazos. En la cocina, lavando los platos, Leticia se encontró mirando el reflejo de la ventana, su rostro cansado, su uniforme gastado, sus manos agrietadas por el jabón. Una mujer invisible a los ojos de la casa, pero que lo veía todo, que conocía cada paso, y allí, entre platos y recuerdos, respiró hondo.
Continuó en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque todas las Leticia del mundo necesitan saber que no estás sola. El domingo por la tarde, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Alejandro había viajado a Monterrey, e Isabela repasó los catálogos de decoración como si ya fuera dueña de todo. En la habitación de Inés, Leticia escuchó por 10ª vez la historia del matrimonio de la dama con el anciano señor Carranza. Me esperó 3 años. Incluso cuando me fui a la Ciudad de México, dijo que yo era el amor de su vida. Leticia sonrió con los ojos llorosos, secándose discretamente una lágrima en su delantal. Siempre era la misma historia, con las mismas pausas, pero la escuchaba como si fuera nueva, porque allí estaba la última chispa de identidad de esa mujer. Y luego, al final de esa tarde, Leticia encontró algo que le heló la columna vertebral, un sobre en la basura del baño de Isabela, medio roto. En el interior, una propuesta de venta de la zona sur firmada por Alejandro, pero con notas de puño y letra de Isabela. Urgente. Convence a Alejandro antes de la próxima visita de la anciana. Leticia sintió que el papel temblaba entre sus dedos. Eso fue todo. Ella no solo se estaba aprovechando de la situación, estaba acelerando el final de todo lo que Inés conocía como hogar. Con pasos apresurados, Leticia regresó a su cuarto de servicio y guardó el sobre en una vieja caja de zapatos, donde guardaba otras notas y registros. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la limpiadora invisible. Ella era la única persona entre esa dama y el abismo. Pero, ¿hasta dónde podía llegar sin ser aplastada? ¿Cuánto tiempo podrías proteger a doña Inés solo? ¿Y qué pasaría? Cuando Isabela se dio cuenta de que Leticia estaba a punto de convertirse en un verdadero problema. La tormenta comenzó al final de la tarde, con truenos distantes que parecían anunciar algo más que lluvia. Las pesadas nubes oscurecieron el cielo de Zapopan como un manto de hierro, y cuando el primer rayo cortó el horizonte, Leticia ya estaba recogiendo los cojines del área exterior. Isabela, como siempre, no ayudó. Estaba encerrada en su habitación, entretenida en una videollamada con amigos, sonriendo con una copa de vino en la mano, ajena al ruido de los truenos y al olor a tierra mojada que invadía los pasillos. Doña Inés, por otro lado, había sido inquieta desde una edad temprana. Leticia notó que se tocaba los dedos, como si dijera algo invisible, y repitió frases inconexas sobre vestido blanco y estación de tren. Leticia trató de distraerla con té y música, pero la mirada de la dama parecía atascada en otra época. Alrededor de las 7 de la tarde, se cortó la luz. Un apagón azotó toda la región, sumiendo a la mansión en un silencio cortado solo por la furia de la lluvia y los relámpagos que iluminaban las ventanas como flashes de cámaras. Leticia inmediatamente tomó la linterna de la cocina y fue a revisar cada habitación, temiendo que doña Inés se asustara. Pero la habitación estaba vacía. El corazón de la señora de la limpieza se aceleró. Llamó a la anciana por su nombre en voz alta. Caminó por el pasillo oscuro, la sala de estar, la biblioteca. Nada. Fue entonces cuando, al pasar por el gran ventanal del comedor, un relámpago reveló una silueta en el jardín. Descalza, empapada, con el pelo blanco pegado a la cara, doña Inés caminaba bajo la fuerte lluvia, con los brazos abiertos como si esperara a alguien. Leticia corrió. Cruzó el pasillo de mármol con los pies mojados. Salió por la puerta trasera sin pensarlo 2 veces. La lluvia la atravesó como una navaja. El suelo estaba embarrado, pero ella corrió, llamando a la dama. «Doña Inés, aquí soy yo, Leticia». La anciana, en trance, lloró y llamó a Carlos, su marido muerto desde hacía décadas. «Dijiste que venías a buscarme. ¿Dónde estás? Carlos, no me dejes solo». Leticia alcanzó a la señora y la envolvió en una manta que llevaba consigo. El agua corría por sus rostros. Doña Inés temblaba de frío y confusión. Leticia la abrazó con fuerza. «Soy yo, María. ¿Recordar? Ahora estás a salvo». La dama la miró por un segundo, con los ojos llorosos y perdidos. «Ya no quiero esperar solo. No puedo hacerlo más». Leticia no respondió. Simplemente la levantó en sus brazos, con esfuerzo, y caminó de regreso a la casa, con las rodillas hundidas en el barro, el corazón apretado por el dolor y la ternura. Dentro de la mansión, el calor de la casa parecía haberse evaporado.
Aún sin luz, Leticia llevó a la señora al dormitorio y la secó con cuidado. Se puso ropa seca, la acostó en la cama, preparó una infusión tibia con las hierbas que sabía que le gustaban. Luego se sentó a su lado y comenzó a cantar suavemente una vieja canción, de esas que hablan de amor y anhelo, de esas que las madres cantan a sus hijos antes de irse a dormir. Doña Inés, poco a poco, se fue calmando. Los ojos que antes habían pedido compañía ahora solo miraban al techo, como si encontraran un poco de paz allí, con esa voz simple que provenía de una mujer que nadie notó. Afuera, la tormenta continuó. Isabela no apareció. Encerrada en su habitación, ignoró todo, incluso el llamado de la responsabilidad. Leticia no durmió esa noche. Se paró junto a la señora Inés, sosteniendo su mano suavemente. Observé cómo los rasgos de la dama se suavizaban poco a poco, como si la tormenta afuera no fuera nada comparada con la soledad que vivía dentro de ella. En un momento la señora murmuró, medio despierta: «Tú, es mi hija, ¿no?». Leticia tragó saliva. No pude responder que sí, pero tampoco tuve el coraje de decir que no. Simplemente se acarició la frente y susurró: «Puedes llamarme así, si te hace bien». Y en ese momento, en medio de la oscuridad, algo sagrado se formó entre los dos. Una conexión que iba más allá de la sangre, el apellido, el cargo o el salario. Leticia pensó en su propia madre. Recordó la última noche con ella, también bajo la lluvia, también entre recuerdos confusos y manos temblorosas. En ese momento, prometió que cuidaría de los demás como cuidaba de su propia madre, que no dejaría que nadie muriera de olvido. Y allí estaba ella, cumpliendo la promesa con una fuerza que ni siquiera sabía que todavía llevaba. El amanecer avanzaba, pero Leticia se mantuvo firme. En el silencio de la habitación, solo se escuchaba la respiración tranquila de doña Inés y el goteo de agua que fluía desde el balcón. Por primera vez en días, había calma en esa habitación. El día siguiente trajo cielos despejados, pero una atmósfera pesada. Isabela bajó las escaleras como si nada hubiera pasado, con el cabello impecable y el perfume invadiendo los pasillos. Encontró a Leticia lavando las sábanas embarradas en el tanque del patio trasero. «¿Pasó algo ayer?», preguntó, fingiendo sorpresa al escuchar que hubo un apagón. Leticia se limitó a responder: «Doña Inés se perdió en el jardín. Estaba llorando, mojada. Pasé la noche con ella». Isabela frunció el ceño. «Se está convirtiendo en una carga muy grande, Leticia. Es hora de considerar una casa especializada». Leticia sintió que su estómago se revolvía, pero guardó silencio. En el corazón de la señora de la limpieza creció una certeza. La mansión podía ser inmensa, las paredes altas, los pasillos lujosos, pero en el interior, la verdadera grandeza habitaba en una habitación tranquila donde dos almas se reconocían en medio de la tormenta. Leticia sabía que tenía que hacer algo, que ya no podía simplemente observar. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a esa mujer? ¿Y qué pasaría cuando alguien decidiera silenciar su voz de una vez por todas? Al día siguiente de la tormenta, el cielo de Guadalajara amaneció demasiado despejado, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la mansión, había electricidad en el aire que no provenía de los enchufes. Leticia se despertó temprano, con la espalda todavía dolorida por la noche anterior, y preparó el café como siempre lo hacía, en silencio, con los gestos automáticos de alguien que lleva años repitiendo la misma rutina sin que se note. Pero algo en ella había cambiado. La imagen de doña Inés temblando bajo la lluvia, llorando por su difunto esposo, aún resonaba dentro de su pecho. Esa señora podría haber muerto allí, sola, mientras Isabela se reía en una videollamada. Y Alejandro no tenía idea. Leticia ya no podía tragar eso. A la hora del almuerzo, mientras Isabela se encerraba en el armario para probarse ropa nueva, Leticia escribió una nota sencilla, a mano, con letra firme. Ayer, durante el apagón, doña Inés se perdió en el jardín bajo una fuerte lluvia. Estaba sola. La llevé de vuelta, la bañé y pasé la noche con ella. Pensé que deberías saberlo». Dobló el papel con cuidado, sin firmar, y lo dejó discretamente dentro del libro favorito de Alejandro, sobre arquitectura colonial, que solía estar encima de la chimenea de la oficina. Sabía que lo hojeaba casi todos los días cuando estaba en casa. Sintió que su corazón se aceleraba, pero respiró hondo. Volvió al trabajo con la misma expresión de siempre. Pero Leticia olvidó un detalle. Nada en esa casa pasó desapercibido para Isabela.
A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, como si contuviera la respiración. Leticia estaba barriendo el pasillo principal cuando vio a Isabela bajar lentamente las escaleras con una sonrisa fría en los labios y la nota arrugada entre los dedos. Este mensaje es interesante. Incluso parece que alguien está tratando de comunicarse a través de los canales equivocados. Leticia dejó de barrer. Su estómago se revolvió. Pensé que debería saberlo, eso es todo. Isabela se acercó con pasos felinos. Estás olvidando tu lugar, Leticia. Ella es una limpiadora, no una consejera. Estas paredes son de mi casa. Y todo lo que pasa aquí, quédate aquí. La última frase fue dicha con un susurro que heló la columna vertebral de la señora de la limpieza. En los días que siguieron, Leticia sintió que los ojos de la casa se volvían contra ella. La nueva enfermera, antes indiferente, ahora la miraba demasiado. Los horarios cambiaron sin previo aviso. Los objetos desaparecieron y reaparecieron en diferentes lugares. Incluso la comida en el armario del área de servicio comenzó a tener un conteo controlado. Era como si Isabela estuviera dejando en claro que podía verlo todo, y borrar todo también. En casa, Leticia apenas podía disimularlo. Sofía, su hija de 15 años, notó el cansancio en el rostro de su madre. «Te ves diferente, mamá. ¿Tienes miedo?» Leticia trató de sonreír, pero sus ojos llorosos delataron lo contrario. «Solo estoy cansada, hija». Sofía le tomó la mano firme. «¿Vale la pena guardar silencio por miedo?» La pregunta quedó en el aire como un puñetazo. Leticia miró a su hija y vio en ella el reflejo de sí misma a esa edad, llena de sueños, pero ya con la espalda doblada por el peso de la vida. Fue en ese momento que algo se encendió en ella. Tal vez fue el recuerdo de su propia madre borrada por la enfermedad. O tal vez fue la imagen de Inés sola bajo la lluvia, llamando al amor de su vida. Pero lo cierto es que Leticia empezó a entender que, incluso sin voz, tenía otra opción. Podía guardar silencio, o podría, por primera vez, dejar que la verdad hablara más fuerte. Y si estás aquí hasta ahora, sintiendo este dolor que crece en el silencio dentro de la historia, debes saber, el momento más notable está por venir, porque a veces es de la mujer más tranquila de donde nace el grito más fuerte. El martes por la mañana, Leticia regresó al trabajo decidida a no bajar más la cabeza. Cuidó de doña Inés con la misma ternura, pero ahora con una atención aún más aguda. Se fijó en todo: las medicinas, las miradas, las mentiras que fluían de los labios de Isabela. Cada detalle era una prueba. Pero fue cuando entró en el armario de servicio para buscar el balde de limpieza que Leticia encontró algo inesperado. Un viejo grabador de bolsillo, olvidado entre telas y productos. Perteneció al ex jardinero, quien lo usó para grabar las instrucciones de Alejandro, antes de que lo despidieran sin explicación hace meses. Leticia lo levantó con cuidado. Le temblaban las manos. ¿Fue eso una señal? Esa noche, sentada en la pequeña habitación donde dormía en la casa, miró la grabadora como si estuviera mirando un arma cargada. Pensó en su hija, en la señora Inés, en su madre que se ha ido. Pensó en todas las mujeres que cuidan, limpian, sirven, y nunca se les escucha. Y luego, en el silencio de esa noche, con la grabadora pegada al pecho, Leticia hizo una promesa. Pero, ¿qué grabaría primero? ¿Y hasta dónde la llevaría eso? Las mañanas en la mansión Carranza se han vuelto más tranquilas que nunca. El sonido de la tetera, el ruido de la escoba, incluso los pasos de Leticia en el piso encerado parecían más contenidos, como si toda la casa supiera que algo malo estaba sucediendo. Pero nadie tuvo el coraje de decirlo. Isabela ahora controlaba todo. Había ordenado que se cambiara el número del teléfono fijo de la casa y prohibió, con un tono suave pero firme, cualquier visita a la señora Inés. Es por los disturbios. Ya no soporta tanta estimulación, dijo, con una mano en el pecho y la otra sosteniendo su nuevo teléfono celular, donde la única agenda era la suya. Alejandro, cada vez más ausente en reuniones y viajes, confiaba ciegamente. Para él, todo estaba bajo control. Pero Leticia vio la verdad escondida detrás de las cortinas de lino y los espejos pulidos. Doña Inés ya no salía de la habitación. Pasaba sus días mirando por la ventana, murmurando nombres del pasado. A veces preguntaba por su hermana, otras veces por su marido. El tiempo dentro de su cabeza había sido desmantelado como un rompecabezas que nadie más estaba tratando de armar. Leticia, siempre que podía, traía flores frescas del jardín, preparaba el té como le gustaba
y cantaba suavemente los viejos boleros que la señora aún reconocía, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. La mirada de Inés se volvió vacía, perdida, y Leticia, sin importar cuánto luchara, sintió la presencia de la soledad que se apoderaba de esa habitación como una espesa niebla. Fue en una tarde bochornosa que Leticia encontró la escena que nunca olvidaría. Cuando entró discretamente en la habitación para entregar una sábana limpia, encontró a doña Inés sentada en el suelo, de espaldas a la puerta, abrazada a un viejo retrato en blanco y negro. Estaba descalza, con el pelo despeinado y las lágrimas fluyendo en silencio. Leticia se arrodilló lentamente, tratando de no asustarla. «¿Está todo bien, señora Inés?» La señora presionó la fotografía contra su pecho y susurró. «Dijo que vendría a buscarme, y nunca volvió». Leticia tragó saliva. Reconoció en la foto el rostro de Carranza, a un joven, vestido con uniforme militar. Prometió, y esperé. En ese momento Leticia sintió que el mundo giraba. No era solo el dolor de Inés, era el dolor de todas las mujeres que esperaban. Amor, justicia, un gesto de cuidado, y solo recibían silencio. El dolor de los que se quedan atrás, olvidados, en silencio. El dolor de los que aman sin ser vistos. Y si alguna vez has sentido eso, si tu corazón alguna vez esperó a alguien que no regresó, comenta aquí. Dice, entiendo, o me conmovió, o simplemente es verdad, porque hay cosas que duelen tanto que solo compartirlo alivia. Leticia tomó la mano de doña Inés y lloró junto con ella. Allí, en el piso de esa habitación, dos mujeres de mundos diferentes estaban en la misma soledad. «No estás sola», susurró Leticia. «Te prometo que no esperarás en vano». La anciana volvió la cara lentamente, como si esas palabras hubieran atravesado la niebla que la envolvía. «¿Eres mi hija?», preguntó confundida. Leticia sonrió con tristeza. «Soy alguien que no te abandonará». Y se quedó allí, a su lado, en silencio, durante largos minutos, sintiendo pasar el tiempo como un río lento y pesado. En los días siguientes, Leticia comenzó a notar cambios aún más sutiles. Las pinturas de la familia fueron retiradas de las paredes. Los álbumes de fotos desaparecieron de los estantes. El aroma a lavanda que solía perfumar la habitación de Inés ha sido reemplazado por un olor artificial y fuerte, como si estuvieran tratando de borrar incluso los olores de los recuerdos. La señora, cada vez más retraída, comenzó a dormir más, a hablar menos, incluso a comer con dificultad. Era como si Isabela estuviera borrando lentamente la existencia de esa mujer, una muerte lenta, hecha de olvido. Leticia trató de hablar con Alejandro. Ella lo esperó en la puerta, disfrazando su ansiedad con una canasta de ropa lavada. Pero cuando llegó, estaba hablando por teléfono, estresado, y simplemente saludó desde lejos. «Entonces hablaremos, Leticia. Gracias». Y entró, con pasos rápidos, sin siquiera notar la mirada angustiada de la señora de la limpieza. Esa noche, Leticia regresó a la pequeña habitación donde dormía. Tomó la grabadora que guardaba como un tesoro secreto y, con manos temblorosas, presionó el botón rojo. Con voz ahogada, grabó. «Hoy es miércoles. Doña Inés estuvo encerrada en su habitación todo el día. Es más débil. Isabela prohibió las visitas y cambió su teléfono. La está aislando. Están borrando los recuerdos, como si quisieran que nadie recordara que ya existe». Cerró los ojos. Esa grabación fue su grito mudo, su protesta silenciosa, la primera semilla de algo más grande. Pero Leticia aún no lo sabía, que alguien la había escuchado en esa habitación. Y ese alguien no estaba dispuesto a dejar pasar eso. La tarde era bochornosa, densa, como si el aire de la mansión llevara una advertencia tácita. Leticia sintió en su estómago esa intuición que solo reconocen quienes han sido vencidos por la vida. Algo estaba a punto de suceder. El sonido de los tacones de Isabela resonó en los pasillos con más prisa que de costumbre, y el perfume demasiado dulce, casi sofocante, traicionó su presencia incluso antes de que apareciera. Leticia terminó de doblar la manta de doña Inés y fue a poner la ropa en el armario cuando escuchó el grito. Seco, cortante, brutal. «Ya te dije que te callaras. Ya es suficiente». Leticia corrió por el pasillo, con el corazón acelerado. La puerta de la habitación de Inés estaba entreabierta, y a través de la rendija vio lo que nadie debería ver jamás. Isabela, con los ojos muy abiertos por la ira, empujó a la señora adentro con brutalidad, mientras la anciana lloraba y tartamudeaba. «Por favor, quiero irme.
Quiero irme a casa. La puerta se cerró con fuerza y, segundos después, el sonido de una llave entrando en la cerradura. El silencio que siguió fue aún más cruel que el grito. Leticia, paralizada, sintió que le hervía la sangre. Los nudillos de sus dedos se cerraron con fuerza. Oí a doña Inés llamar a la puerta desde dentro, llamando a alguien. «María, María, sácame de aquí». El llanto era suave, amortiguado, como el de un niño perdido. Leticia miró a su alrededor. Isabela ya había bajado las escaleras, probablemente para otra de sus llamadas vacías o para sumergirse en su vino importado, ajena al terror que había dejado atrás. Con pasos decididos, Leticia corrió a la sala de mantenimiento, recogió los alicates oxidados que siempre colgaban detrás de la puerta, regresó a la habitación y se arrodilló ante la cerradura. Le temblaban las manos. «Quédese tranquila, señora Inés. Estoy aquí». Con un crujido metálico la llave se rompió desde el interior. La puerta crujió cuando se abrió, revelando a la dama acurrucada en un rincón, con los ojos llorosos. Leticia se inclinó y la abrazó con fuerza. «Se acabó. Ya no pasarás por esto. Lo prometo». Y fue en ese preciso momento que la voz de Isabela resonó desde lo alto de las escaleras, fría y aguda. «¿Qué crees que estás haciendo?». Leticia se puso de pie lentamente, colocándose frente a doña Inés, como un muro humano. Isabela bajó las escaleras como un huracán, con los ojos brillantes. «Quítate del camino. Ahora. Esta mujer necesita ser restringida antes de que se lastime. Ella es una dama, no es una molestia», dijo Leticia sin levantar la voz, pero con una firmeza que nunca antes había usado. El choque fue inmediato. Isabela se acercó con los puños cerrados, como si pudiera intimidar a Leticia con sus tacones altos y su impecable lápiz labial. «Vas a perder tu trabajo, tu casa, todo. ¿Sabes con quién te estás metiendo?». Leticia no retrocedió. Por primera vez, sostuvo la mirada de la mujer que durante meses la había tratado como polvo. «Me estoy metiendo con aquellos que no tienen corazón. Y si se necesita perderlo todo para evitar que sufra, entonces pierdo». La tensión era tan densa que parecía que el aire podía partirse. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que una tercera presencia ya estaba allí. Alejandro, con traje y corbata aún arrugados por el viaje, había llegado temprano, en silencio. Subió las escaleras con pasos ligeros, cuando escuchó las voces alteradas, y ahora estaba parado en la puerta, con los ojos fijos en la escena. Leticia, con su cuerpo frente a su madre, protegiéndola, su cabello recogido a toda prisa, su rostro sudoroso por la indignación. E Isabela, con el dedo levantado, escupiendo acusaciones y veneno. No dijo nada, simplemente señaló, y en cuestión de segundos, algo dentro de él comenzó a romperse, porque lo que vio allí no fue solo una discusión. Era la verdad sin adornos de quién era quién, bajo ese techo de mármol y oro. Pero, ¿qué haría Alejandro, ahora que sus ojos finalmente veían, y el corazón comenzó a dudar? La casa estaba sumida en un extraño silencio, casi sagrado, como el instante que viene justo después del trueno. Alejandro permaneció de pie en la puerta, incapaz de dar un solo paso, sus ojos fijos en la imagen que rompía cualquier certeza que aún llevara. Su madre, acurrucada detrás de Leticia, sosteniendo su mano con la fuerza de quien no quiere hundirse. Y Leticia se quedó allí, firme, incluso frente a la tormenta, como si su presencia fuera suficiente para mantener a esa dama en pie. La señora de la limpieza, a la que apenas saludaba en las mañanas apresuradas, era ahora el único puente entre su madre y el abandono. Mientras tanto, Isabela retrocedió 2 pasos. Su rostro cambió de color en un abrir y cerrar de ojos. La máscara se deslizó por su rostro como maquillaje derretido. «Amor, eso no es lo que parece. Yo solo estaba tratando de cuidar a tu madre». Ella se movió, comenzó a gritar, y yo me exalté a mí mismo. Pero eso fue todo. «Estoy exhausto. Sabes lo difícil que ha sido». Su voz habló, pero Alejandro no escuchó. Su mente se remontaba a cuando era niño, cuando su madre le enseñó a atarse los cordones de los zapatos con paciencia, cuando se sentaban en el porche a comer fruta salada, cuando se reía a carcajadas, antes de que el Alzheimer lo borrara todo lentamente. Y ahora, la mujer que decía amarlo había encerrado a esa misma madre en una habitación, como si fuera una basura molesta. El contraste dolía como una cuchilla. Leticia miró hacia atrás.
Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. No dijo nada. No trató de explicarse. Solo sostuvo la mano de doña Inés con más firmeza, como diciendo, «Estoy aquí». Isabela, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, tropezó con sus propias palabras. «Nunca lastimaría a tu madre. La quiero. Ella es parte de nuestra familia». Alejandro finalmente se movió. Lentamente caminó hacia su madre y se arrodilló ante ella. La señora, que apenas había reaccionado antes, ahora apoyó la cabeza en el hombro de Leticia y murmuró frases inconexas, como si estuviera en casa, a salvo. Le tendió la mano, pero la anciana no soltó a Leticia. Y allí, entre el gesto de rechazo y la mirada perdida de su madre, Alejandro comprendió. Comprendió que durante meses, tal vez años, había entregado a su madre en las manos equivocadas e ignorado a quienes la habían salvado silenciosamente todos los días. El peso de esa comprensión era mayor que cualquier palabra que pudiera decir. Leticia, con voz ahogada pero firme, rompió el silencio. Ella necesita ser tratada con amor, no con prisa, no con desprecio. Todavía siente, todavía tiene miedo, todavía necesita a alguien. No puedes fingir que ya no está aquí. Alejandro solo asintió. Se levantó, no para imponerse, sino como alguien que lleva una nueva carga. La carga de haber estado ciego durante tanto tiempo. Se volvió hacia Isabela, pero las palabras no llegaron. Ella trató de acercarse, tocar su brazo. «Bebé, no le creerás más que a mí, ¿verdad?». Pero Alejandro solo la miró como si ya no la reconociera, como si solo ahora viera quién era realmente. Y si este pedazo de la vida de Leticia puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas para que historias como esta no mueran en silencio. Porque hay mujeres que protegen con el corazón y merecen ser vistas. La noche cayó sobre la mansión como una gruesa cortina. Alejandro le pidió a Leticia que se quedara con su madre hasta que él decidiera qué hacer. Isabela se encerró en su habitación, llorando sin lágrimas. Leticia estaba de pie junto a doña Inés, ahora más tranquila, como si el miedo finalmente hubiera salido por las ventanas. Pero incluso en ese momento de frágil paz, una duda creció en el pecho de Leticia. ¿Sería suficiente ese momento de la verdad? ¿O la mentira aún encontraría una manera de ganar? El sol salió tímido esa mañana, como si incluso el cielo supiera que algo se había roto dentro de esa casa. Alejandro no se fue a trabajar, canceló reuniones, silenció su teléfono celular y caminó por la mansión con los pasos de alguien que busca algo que perdió, tal vez su propia conciencia. Mientras el olor a café recién hecho flotaba por la cocina, proveniente de las cuidadosas manos de Isabela, se detuvo en la sala de estar, mirando el retrato de su joven y sonriente madre que colgaba sobre la chimenea. Había una dulzura allí que el tiempo no había borrado, pero que él mismo había dejado desaparecer bajo su propia distracción. El rostro de doña Inés la noche anterior no abandonó su mente, ni los ojos de Leticia, ojos que no pedían nada, pero lo decían todo. Isabela parecía actuar en otro universo. Con una sonrisa milimétrica, le trajo café en una bandeja con galletas. «Hoy hace más frío, ¿no crees?», dijo, como si nada hubiera pasado, y cuando vio que no reaccionaba, trató de tocarle el hombro. «Debes estar exhausto. Esa escena de ayer, eso fue un malentendido». Alejandro simplemente se alejó, levantándose del sofá con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Se quedó allí, sola con su taza de porcelana, mirándolo entrar en la oficina con la firmeza de alguien que estaba a punto de abrir puertas que habían estado cerradas durante demasiado tiempo. Leticia, en ese mismo momento, organizó la habitación de Inés. La señora dormía más tranquilamente ahora, como si la presencia de la señora de la limpieza fuera un medicamento que ningún médico pudiera recetar. Leticia arregló cada rincón con el cuidado de una hija. No se entrometía en los asuntos de la casa, no forzaba la convivencia, pero sus ojos lo vieron todo. Alejandro pasó junto a ella en el pasillo, sin decir nada, pero había algo nuevo en sus ojos. Ya no era ceguera, era pesado, era dudoso. Fue el comienzo de un cambio que aún no había sido nombrado. Durante toda la tarde, Alejandro permaneció encerrado en la oficina. Rebuscó en documentos, abrió carpetas olvidadas, pero fue cuando accedió al panel de la cámara de seguridad que el aire pareció desaparecer de sus pulmones. Durante meses, Isabela había dicho que las cámaras estaban desactivadas por renovaciones en la red eléctrica,
Pero cuando jugó con la configuración, encontró una secuencia de grabaciones antiguas, almacenadas en una copia de seguridad automática. Y allí, como cuchillos que cortan certezas, vio escenas que duelen más que cualquier traición amorosa. Vio a su madre siendo ignorada, empujada, silenciada. Vio a Leticia apoyando, protegiendo, siendo todo lo que él mismo había dejado de ser. Las imágenes no gritaban, sino que gritaban por dentro. Isabela, afuera, escuchó el silencio con inquietud. Se dio cuenta de que el control se le escapaba entre sus dedos pintados. Intentó una vez más acercarse a doña Inés. Trajo flores, trató de peinarla, pero la dama volvió la cara con un lúcido y doloroso desprecio. No eres mi hija. Mi hija nunca me encerraría. Las palabras salieron rotas, pero lo suficientemente completas como para que Leticia, al otro lado de la puerta, las escuchara y sintiera que su corazón se apretaba. Aquella casa, tan silenciosa durante tantos años, empezaba a hablar. Y si has llegado hasta aquí, sintiendo este peso en tu pecho, toma la mano de Leticia con nosotros, porque lo que está por venir todavía se moverá más profundo. Esta historia no es solo sobre el dolor. Se trata de ojos que finalmente se abren, de silencios que comienzan a gritar y de verdades que nadie más podrá enterrar. Alejandro salió de la oficina a última hora de la tarde, con los ojos rojos. Miró a Leticia en el pasillo y, por primera vez, preguntó: «Ella ha pasado por esto otras veces, ¿no?» Leticia bajó la cabeza. «Sí, señor. Muchos». Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Isabela, desde lo alto de las escaleras, observaba todo con la elegante desesperación de alguien que todavía pensaba que podía montar un acto más. Pero Alejandro ya no era el mismo hombre de antes, y mientras subía las escaleras hacia ella, con pasos lentos y mirada firme, estaba claro. Estaba a punto de tomar alguna decisión, pero ¿sería lo suficientemente fuerte como para enfrentar todo lo que aún saldría a la luz? Alejandro se encerró en la oficina con su entrenador de confianza, un hombre discreto llamado Ramiro, de esos que dicen poco y observan mucho. La tensión en el aire era espesa. Con los ojos pegados a la pantalla, Alejandro observó, uno por uno, los archivos recuperados del sistema de cámaras de la mansión. Ramiro estaba reproduciendo los videos en orden cronológico, y a medida que las imágenes se sucedían, era como si cada una rasgara un velo de los ojos de Alejandro. Allí estaba Isabela, sola con doña Inés, impaciente, ruda, a veces cruel. Gritó, gesticuló violentamente, empujó la silla de la dama con fuerza innecesaria. En otro video cambió los frascos de medicamentos a toda prisa, mientras hablaba por su teléfono celular, quejándose de la anciana que nunca murió. Alejandro abrió mucho los ojos. Su mano apretó el respaldo de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. Con cada nueva grabación, el abismo entre lo que creía y lo que era real se ampliaba, y junto con él, crecía la vergüenza por no haber notado nada. Pero lo que más dolió no fue solo ver lo que hizo Isabela. Era para ver qué hacía Leticia mientras nadie miraba. Allí estaba, al amanecer, peinando las canas de doña Inés. Estaba sirviendo té con las manos aún húmedas por limpiar los baños. Estaba de rodillas, recogiendo los retratos que Isabela había escondido. Estaba cantando suavemente una vieja canción mientras hacía sonreír a la anciana. El contraste fue un puñetazo en el pecho. Una mujer que lo amaba de palabra y otra que amaba a su madre en gestos. Mientras tanto, Leticia, sola en la habitación de doña Inés, organizaba los viejos cajones de la cómoda, buscando una manta que siempre desaparecía. Fue entonces cuando, al tirar del falso fondo del último cajón, encontró un viejo cuaderno, con una tapa Burdeos y el nombre de la señora escrito a mano. Inés Carranza de la Torre. Las páginas estaban amarillentas, llenas de fechas, frases inconexas y collages de periódicos. Pero en medio de todo eso, hubo algo que hizo que Leticia contuviera la respiración. Parcelas, planos de propiedad, firmas de contratos antiguos. Y entre las notas temblorosas, una frase repetida en varias páginas. «La casa de mis padres nunca se venderá». Alejandro prometió. Eran recuerdos mezclados con recuerdos confusos. Pero el mensaje era claro. Doña Inés nunca autorizaría la venta de las tierras de la familia. Y más que eso, Alejandro lo sabía. Y estaba siendo presionado por Isabela para traicionar esa promesa. Leticia estaba sentada en el borde de la cama, con el cuaderno en el regazo, sintiendo el peso de aquel descubrimiento. Sus ojos se dirigieron a doña Inés, que dormía con el rostro sereno.
La mujer que todos veían como una carga era la única que todavía se aferraba al pasado con dignidad. Leticia respiró hondo. Aquí había algo que podía cambiarlo todo. Pero ¿escucharía a Alejandro? ¿Tendría él, ahora que las máscaras comenzaban a caer, el coraje de actuar? Y si también sientes que tienes historias que nadie escucha, si alguna vez te trataron como invisible incluso gritando por dentro, debes saber, tu verdad importa. Y a veces, todo lo que se necesita es una página olvidada para cambiar todo el curso de la historia. Alejandro subió las escaleras con pasos pesados. El cuaderno ya estaba en manos de Leticia cuando entró en la habitación. Ella no dijo nada, solo le tendió el cuaderno, con el mismo silencio respetuoso de alguien que no quería probar nada, solo mostrar. Hojeó las páginas, leyó las frases escritas con letra temblorosa y se detuvo en una donde se dibujó un pequeño corazón junto al nombre de Carlos, su padre. Lágrimas discretas corrían por sus ojos. Se sentó lentamente en el sillón, incapaz de decir nada. El mundo que conocía se había derrumbado. La mujer que amaba, la vida que llevaba, las decisiones que casi tomaba, todo estaba contaminado por una mentira sutil, construida poco a poco, con sonrisas falsas y manipulaciones calculadas. Y ahora, frente a él, estaban las únicas dos personas que habían permanecido fieles. Su madre, que incluso confundida aún conservaba las raíces del pasado, y Leticia, que incluso invisible llevaba la fuerza que él no tenía. Pero, ¿cómo enfrentar una verdad tan dura sin que destruya todo lo que la rodea? ¿Y si Alejandro aún no hubiera visto lo peor? La mesa estaba puesta con refinamiento, platos de porcelana, cuencos de cristal, cubiertos pulidos que reflejan la luz amarilla de los candelabros. Los hermanos de Alejandro, Ernesto y Camila, ya estaban sentados cuando Isabela bajó las escaleras con un vestido burdeos que estaba cerca de su cuerpo y sus labios perfectamente contorneados en un rojo calculado. Saludó a todos con besos ligeros y una sonrisa confiada, casi teatral. A los ojos de aquellos que no sabían nada, ella era la anfitriona perfecta. Sirvió vino, elogió la comida que Leticia había ayudado a preparar, se rió de los comentarios sobre el mercado inmobiliario. Se sentía como en casa y segura de que era insustituible. Alejandro, por otro lado, guardó silencio. Observó todo con una mirada que no coincidía con la ocasión. No tocó la comida. No bebía. Los abogados de la familia llegaron alrededor de las 8. Isabela se sorprendió, pero no hizo comentarios. Cuando todos estuvieron acomodados, Alejandro se puso de pie, golpeando ligeramente su cuchara contra el vidrio. El sonido resonó en la habitación como una señal de advertencia. Se formó el silencio y los ojos se volvieron hacia él. Gracias por estar aquí esta noche. Sé que se siente como una cena, pero hay algo que necesito mostrarte. Algo que debería haber visto antes, pero me negué a verlo. Se acercó al panel de la pared, abrió un pequeño compartimento y reveló un monitor incorporado. Isabela frunció el ceño, sospechosa. Alejandro, ¿qué es esto? ¿Un video familiar? Trató de bromear, pero su voz ya temblaba. El primer video ha comenzado. Mostraba a doña Inés sentada sola en el jardín, bajo el sol abrasador, mientras Isabela hablaba por teléfono, de espaldas, ignorándola por completo. Luego escenas en las que la empujó de regreso a la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Extractos de gritos ahogados, frases frías. Esta anciana sigue repitiendo las mismas cosas. Ya está lleno. Otra escena. El frasco de medicina se cambia a toda prisa, sin verificar, mientras la señora intentaba explicar que no era la píldora correcta. Con cada nueva imagen, el aire en la habitación se volvió más denso. Los hermanos de Alejandro se miraron, sorprendidos. Los abogados mantuvieron los ojos fijos en la pantalla, serios, como jueces que enfrentan una sentencia inevitable. Isabela se puso pálida. Trató de justificarse. Eso estaba fuera de contexto. Estaba cansado. A veces se burlaba de mí. Todos ustedes saben lo difícil que es lidiar con el Alzheimer. Pero Alejandro levantó la mano. Pidió silencio. Y luego, en el último video, apareció Leticia, sosteniendo a la dama suavemente, cubriendo sus hombros con un chal, peinando su cabello mientras lloraba. La escena era simple, pero dolía más que todas las anteriores. Era imposible no sentirlo. Era imposible no preguntarse, ¿dónde estábamos? Mientras esta mujer hacía lo que deberíamos haber hecho. Alejandro respiró hondo y dijo, con voz ahogada pero firme, esa mujer, y señaló a Leticia,
que estaba discreta al fondo de la habitación. No es solo una señora de la limpieza. Ella es la única persona que miró a nuestra madre con amor. La trató con respeto, con paciencia, con la dignidad que todos olvidamos. Mientras yo viajaba, mientras tú estabas ocupada con los números, mientras Isabela fingía cuidarla, era Leticia quien estaba a su lado. Isabela se puso de pie, golpeando la mesa con la mano. ¿Vas a destruir nuestra relación por culpa de una sirvienta? ¿Escuchas lo que estás diciendo? Es una mujercita de la periferia, Alejandro. Se aprovechó de la situación. Claramente te está manipulando. Pero su voz ya no tenía poder. Era el grito de alguien que sabía que había perdido. Leticia, al otro lado de la habitación, no dijo nada. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Y allí, frente a todos, finalmente fue vista. No por su uniforme, no por su silencio, pero por todo lo que hizo mientras nadie le prestaba atención. Isabela, al darse cuenta de que su papel había terminado, agarró su bolso con manos temblorosas y se fue, sin que nadie la detuviera. La puerta se cerró detrás de ella con un estrépito amortiguado. Un final sin aplausos. Un silencio que dolió, pero también liberó. Camila, la hermana de Alejandro, fue la primera en levantarse y caminar hacia Leticia. Extendió la mano y dijo en voz baja, «Gracias». Entonces Ernest la abrazó con la delicadeza de alguien que lo entendió demasiado tarde. Los abogados escribieron todo, discretamente, pero conscientes de que estaba a punto de hacerse un cambio oficial en la familia. Esa noche no fue una cena, era una sala de audiencias. Y Leticia, incluso sin toga, incluso sin título, era la voz más verdadera de la sala. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, Alejandro está listo para descubrir qué más trató de ocultar Isabela. Isabela no se presentó en la mansión el día después de la cena. Sus armarios estaban vacíos, sus costosos perfumes desaparecieron del tocador y su número de teléfono fue directamente al correo de voz. Alejandro, tan conmocionado como estaba, no se dejó desanimar. Llamó a los abogados temprano en la mañana y decidió. Quería saberlo todo. Lo que Isabela había hecho con los documentos, con los contratos, con las inversiones que antes eran tratadas como acuerdos menores. Los abogados trabajaron en silencio, investigando números, revisando permisos antiguos, contratos firmados apresuradamente y correos electrónicos que parecían irrelevantes. En menos de una semana, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Isabela no solo había manipulado emocionalmente a Alejandro, sino que también había actuado en secreto con ambición y frialdad. Utilizó documentos falsificados para presentarse como representante legal de la familia Carranza en las negociaciones con empresas extranjeras. Transfirió pequeñas cantidades, en cuotas diluidas, a una cuenta personal registrada a nombre de una empresa ficticia. Sumas que en conjunto superaron los cientos de miles de pesos. Un golpe limpio, hecho con la paciencia de alguien que lo había hecho antes. Mientras los abogados preparaban las medidas legales, Leticia, a su vez, mantuvo el cuidado de doña Inés, como siempre, pero una inquietud no abandonó su cabeza. Días antes, mientras limpiaba la antigua oficina donde Isabela guardaba sus papeles de trabajo, Leticia encontró un sobre escondido entre las páginas de un libro de arquitectura. Ella no quería moverse, pero después de la cena, algo dijo que necesitaba mirar. Dentro del sobre había copias de extractos bancarios internacionales, recibos de transferencia firmados con los nombres de funcionarios de la familia, personas que ni siquiera sabían que sus nombres estaban involucrados. Leticia le llevó el sobre a Alejandro con manos temblorosas y ojos bajos. «No sé si ayuda, pero me pareció extraño que lo escondieran en un libro», dijo. Alejandro tomó los documentos y, mientras leía, su rostro se endureció. Eran exactamente los papeles que faltaban para completar la denuncia. A la tarde siguiente, el timbre de la mansión sonó con firmeza. Era la Policía Federal. Los agentes, con orden judicial en mano, se dirigieron directamente a la dirección que Alejandro les proporcionó. Un departamento de lujo en el barrio Providencia, alquilado por Isabela con el dinero de la familia Carranza. Cuando se abrió la puerta, Isabela apareció con una bata de seda, la cara hinchada, el cabello despeinado y un vaso de whisky en las manos. Todavía intentaba discutir, lloraba, gritaba que era un error, que le estaban destruyendo la vida por culpa de la doncella con ojos de santo, pero los agentes fueron implacables. La esposaron frente a los vecinos, la prensa que ya merodeaba por el edificio, y las cámaras que captaron la imagen de una mujer desesperada, luchando entre insultos y súplicas de clemencia.
La máscara de la perfección se desmoronó en la televisión nacional. Mientras tanto, en la mansión Carranza, el ambiente era diferente. Alejandro caminó hasta Leticia al final de la tarde, cuando regó las plantas del jardín. «Tú fuiste quien salvó a mi madre, Leticia», dijo. «Y fuiste tú quien me abrió los ojos a una verdad que no quería ver». Ella sonrió con los ojos húmedos, sin saber cómo reaccionar a esas palabras. Nunca me habían elogiado de esa manera. Nunca nadie de arriba la había visto realmente. Y cuando todo parecía resuelto, uno de los abogados se acercó a Alejandro con un sobre sellado. «Encontramos una cosa más en los archivos que Isabela estaba tratando de eliminar. Y creo que necesitas verlo». Alejandro abrió el sobre allí mismo, frente a Leticia. Sus ojos se entrecerraron mientras leía. «¿Estás seguro de que esto vino de ella?», preguntó. El abogado asintió. Fue algo que cambió todo de nuevo. Pero, ¿qué secreto quedaba por revelar? Los días posteriores a la caída de Isabela fueron como la brisa cálida que sopla después de una tormenta. La mansión Carranza, una vez asfixiada por los silencios y las máscaras, comenzó a respirar nuevamente. Alejandro, ahora con los ojos abiertos, no lo dudó. Llamó a Marta, una antigua cuidadora de confianza de su madre, que había sido retirada por órdenes de la novia hace algún tiempo. La mujer, de cabello gris y manos firmes, regresó emocionada, prometiéndole a la señora Inés que nunca más la dejaría en las manos equivocadas. Pero había algo aún más importante que hizo Alejandro. Caminó hacia el lavadero, donde Leticia dobló las sábanas, y le tendió la mano, con sinceridad en sus ojos. «A partir de hoy, ya no eres solo el limpiador. Quiero que esté a mi lado, ayudándome con todo. Mi madre confía en ti, y yo también». Leticia vaciló. Sus ojos vagaron por las paredes que tantas veces había limpiado en silencio, por los antiguos muebles de madera que conocía mejor que los rincones de su casa. «No lo sé, señor Alejandro. Siempre me ha gustado quedarme aquí, en mi pequeño rincón. Soy simple, no quiero mezclar las cosas». Pero él insistió. «No es una promoción, es un reconocimiento. Mereces estar donde tu coraje te ha colocado». Ella sonrió tímidamente y respondió: «Si puedo seguir limpiando con las mismas manos, acepto ayudar». Y así, poco a poco, la casa cambió. Las pesadas cortinas dieron paso a telas ligeras, que bailaban con el viento de Guadalajara. Los jarrones oscuros fueron reemplazados por flores cosechadas del jardín, algunas plantadas por Leticia los domingos por la mañana. Los pasillos que alguna vez fueron sofocantes se abrieron a la luz natural. Doña Inés, incluso en medio de las brumas de la memoria, parecía más tranquila. A veces, cuando veía a Leticia, llamaba a Flor, el apodo que le dio a su hija menor, que se había ido a una edad temprana. Otras veces, recordaba viejas canciones y murmuraba melodías que Leticia aprendió a cantar, con los ojos cerrados y el corazón rendido. Una tarde, mientras observaba a Leticia y Marta cuidando el jardín con Inés en silla de ruedas a su lado, Alejandro se acercó con una caja de madera en las manos. «Esto es para ti y Sofía», dijo, refiriéndose a la hija adolescente de Leticia. «Arreglé el anexo del fondo. Cuenta con 2 dormitorios, una cocina y todo lo necesario. Quiero que te quedes aquí, cerca de nosotros, de manera segura». Leticia contuvo la respiración por un momento. Fue una oferta generosa, un lugar digno, pero también fue un paso demasiado grande. Respiró hondo, miró al suelo y luego a él. «Les agradezco con todo mi corazón, pero todavía me gusta mi casa, mis vecinos, el mercado de los sábados. Si no te importa, prefiero seguir mi camino. Pero sabiendo que puedo contar contigo, esto ya es más de lo que soñé». Y allí, de pie, con el sol poniéndose detrás de la mansión que ya no parecía tan fría, Alejandro asintió. «Está bien, Leticia. Lo que importa es saber que estás aquí, como quieres ser, y si hay algo que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolo, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan». El tiempo, que una vez pareció pesar sobre esa casa como un ancla, ahora fluía la luz, como una corriente de esperanza. Sofía comenzó a visitar la mansión los fines de semana. A veces ayudaba en la cocina, a veces le leía a doña Inés. Alejandro la trataba como parte de la familia. En una de estas visitas, la señora llamó a su nieta y le pidió que cantara una canción. Sofía sonrió, se sentó al lado de la anciana, y aún sin saber la letra, inventó una dulce canción, como si le cantara a la infancia que la vida casi le roba.
Leticia, al ver esta escena, quiso llorar, pero se aferró con fuerza. Había descubierto que llorar no siempre era un signo de tristeza. A veces, era solo gratitud que salía de los ojos. Pero en el fondo, algo todavía preocupaba a Alejandro. Ese sobre entregado por el abogado, con documentos que Isabela trató de borrar, contenía más que evidencia financiera. Había una carta escrita a mano allí, una letra familiar, una firma que el tiempo casi ha borrado, y un nombre que Alejandro nunca esperó ver involucrado en esa historia. Qué verdad olvidada estaba a punto de salir a la luz. El olor a café recién hecho todavía flotaba en el aire cuando llamaron a Leticia a la oficina. El sol entraba por un lado a través de los grandes ventanales, pintando las estanterías con bandas doradas. Alejandro estaba de pie, vestido con una camisa sin corbata, y sostenía un maletín de cuero en sus manos. Cuando Leticia entró, sonrió, pero era una sonrisa diferente, mezclada con respeto y gratitud. Ella dudó antes de acercarse. Todavía le resultaba difícil verse a sí misma más allá del uniforme blanco y los pasos ligeros que había aprendido a dar para no molestarla. Leticia, comenzó con voz serena, pensé mucho en todo, sobre lo que pasó la señora Inés, y sobre ti, sobre todo lo que hizo por nosotros. Ella bajó la mirada, tímida pero atenta. Eres la única persona que vio lo que nadie quería ver, la única que no apartó la vista ni las manos, y por eso quería hacerte una propuesta. Leticia tragó saliva, todavía con las manos cruzadas frente a su cuerpo, como si protegiera su propio corazón. Alejandro abrió el portafolio y mostró un contrato. Quiero que se haga cargo de la administración de la casa, no como limpiador, como gerente general. Tendrás autonomía, salario 3 veces mayor, horarios flexibles para cuidar a tu hija, y mi madre, si todavía quiere. Por un momento, el mundo se detuvo. Leticia apretó las yemas de los dedos. Señor Alejandro, solo soy un limpiador. La frase salió como un susurro, casi una disculpa, pero se acercó sin arrogancia y respondió con firmeza. No, eres la mujer que salvó a mi madre. Y eso me abrió los ojos. El corazón de Leticia latía tan fuerte que casi podía escucharlo en el silencio de la habitación. La emoción se elevó como una ola, pero ella no lloró. Él solo sonrió. Una pequeña sonrisa, pero llena de historia. Acepto, pero con una condición, que continúe cuidándola, con mis propias manos. Todavía necesito lavar su ropa, preparar té, estar allí, porque ella también es mío. Y así fue como, sin dejar de ser quien era, Leticia subió sin pisar a nadie. El nuevo rol trajo cambios. Ahora comandaba la rutina de los empleados, decidía los horarios, hacía los pedidos de la casa. Pero aún así fui el primero en llegar y el último en irme. Todavía barría las esquinas, encendía las velas en el altar por la mañana y oraba en silencio por todos en la casa, incluso por los que se habían ido. Sofía, su hija, comenzó a soñar en voz alta. Con el nuevo salario de su madre, pudo inscribirse en la escuela de enfermería. Quiero cuidarte como lo haces, mamá, con paciencia, con fe. Leticia la escuchó con el pecho lleno. Sabía que estaba plantando nueva vida, y que el suelo era duro pero fértil. En la mansión, los días se hicieron más claros. Los corredores se reían, las cortinas bailaban con el viento. Leticia, que aún ahora era llamada Doña Leticia por los otros empleados, todavía limpiaba el altar con cuidado, todavía ajustaba la sábana de Doña Inés con la misma ternura, y cuando la anciana tenía lapsos de memoria, llamándola María o Flor, Leticia simplemente sonreía, la tomaba de la mano y decía, estoy aquí. Porque a veces de eso se trata el amor, quedarse incluso cuando el otro olvida. Y si has llegado hasta aquí, sintiendo cada detalle de esta historia, debes saber que el momento más memorable está por venir, una revelación que ni siquiera Leticia imaginó. Esa tarde, mientras organizaba documentos viejos en la biblioteca, Leticia encontró una carta detrás de un mueble. Era viejo, escrito a mano, con papel amarillento y tinta descolorida. El nombre en la firma era familiar, pero el contenido lo cambiaría todo. ¿Qué secreto había dormido durante tanto tiempo en ese sobre olvidado? ¿Y qué diría del pasado de doña Inés y de la propia Leticia? La vida en Zapopan continuaba con sus mañanas claras y tardes cálidas, pero dentro y fuera de los muros de la mansión Carranza, algo había cambiado. Leticia, que durante años fue solo otra figura invisible entre los lujosos pasillos, ahora cruzaba los mismos caminos con pasos que dejaban huella. Los ojos que antes habían pasado junto a ella sin verla,
Ahora buscaban su consejo, sus palabras sencillas y certeras. La cocinera de la casa, la señora Clara, que antes solo saludaba con un saludo apresurado, ahora se sentaba a su lado a la hora de la merienda y se desahogaba sobre su hija que quería salir de la casa. Escuchas de una manera diferente, Leticia. Parece que entiendes sin juzgar. En el lavadero, transformado en su nuevo espacio de trabajo y descanso, Leticia organizó carpetas, agendas y recordatorios para el equipo, pero siempre se esforzaba por doblar los paños de cocina con sus propias manos, regar el jarrón de margaritas que guardaba en la ventana y dejar la puerta entreabierta, como diciendo, aquí entras con respeto y verdad. La noticia de lo que le sucedió a Isabela y el coraje silencioso de Leticia se difundió rápidamente. Primero fueron los comentarios de los propios empleados, que regresaron a casa con los ojos llorosos. Más tarde, un periodista local, vecino de la colonia Santa Cecilia, contó la historia en un programa de radio comunitaria, y en menos de una semana, la historia de Leticia estaba en los periódicos de la ciudad. La señora de la limpieza salva a una anciana del maltrato y desmantela la estafa millonaria con coraje y amor. El titular era fuerte, pero lo que más la conmovió fue el contenido. La forma en que fue narrada, no como una heroína extravagante, sino como una mujer común, hecha de dolor, fe y resistencia. En la calle donde vivía, los vecinos comenzaron a aplaudir cuando llegó. La panadería del señor José comenzó a dejar un pan dulce separado para ella y Sofía, con una nota escrita a mano. A los que nos enseñaron que la gente sencilla también lleva la luz. El párroco la invitó a hablar en el grupo de mujeres sobre la dignidad y el trabajo. Pero Leticia se negó con la misma sonrisa de siempre. No he hecho nada más de lo que haría cualquier persona de corazón, padre. Y volvió a fregar los bancos con aún más cuidado. Lo más impresionante, sin embargo, fue lo que sucedió dentro de las personas. Doña Clara, la cocinera, comenzó a defender a la joven interna de la rudeza del jardinero. El conductor comenzó a ofrecer un viaje a los limpiadores de las casas vecinas. Incluso Alejandro, en una reunión con empresarios, se posicionó en contra de un proyecto que desalojaría a familias humildes de un barrio vecino. Aprendí a ver donde antes solo miraba hacia otro lado, y nadie se atrevió a replicar. Leticia vio todo con calma. Prefería escuchar que hablar, observar que brillar. En casa se esforzaba por mantener los mismos muebles viejos, los mismos rituales con su hija. No necesitamos cambiar de casa para cambiar nuestras vidas, hija mía. Lo que necesitamos es cambiar lo que aceptamos en silencio. Sofía sonrió y lo escribió en un cuaderno. Quería escribir un libro algún día. Un libro con el nombre de su madre en la portada. Era como si el alma de la ciudad se hubiera movido. Como si finalmente se hubiera roto el silencio alrededor de las limpiadoras, cuidadoras, cocineras y mujeres invisibles. Y en ese suave eco de cambio, se extendía una certeza. No se trataba de dinero, ni de posiciones. Se trataba de presencia, sobre el coraje, sobre lo que haces cuando nadie está mirando. Y si has estado siguiendo todo esto, sintiendo cada detalle de esta historia, te estarás preguntando, ¿cómo nació algo tan grande de algo tan simple? Pero a veces, las mayores revoluciones comienzan con un acto de cuidado. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que Leticia aún no ha descubierto tiene el poder de transformar más de una vida. Puede cambiar todo lo que creía saber sobre sí misma. Después de todo, lo que había en esa vieja carta. ¿Y por qué doña Inés lo ocultó durante tantos años? Alejandro Carranza estaba solo. El silencio de su oficina ya no le causaba incomodidad, pero ahora lo hacía escuchar. Escuchando lo que antes ignoraba, sus propios errores, los vacíos que trató de llenar con estatus, negocios y promesas que nunca se cumplieron. La mansión seguía en pie, impecable, con sus jardines simétricos y pasillos iluminados por candelabros de cristal. Pero por primera vez, se preguntó qué significaba realmente todo esto. Frente a él, dos fotografías contrastantes estaban sobre la mesa. En uno, viejo y descolorido, apareció como un niño, con el rostro escondido en el regazo de su madre, doña Inés, en un picnic dominical. La otra era reciente, captada sin que él se diera cuenta. Su madre, ya frágil y arrugada, sonreía en los brazos de Leticia, ese tipo de sonrisa que el tiempo no puede borrar. Pasó los dedos por las dos imágenes con la delicadeza de quien toca una herida que aún palpita. Tomó una hoja de papel, como para confesar un secreto del pasado, y comenzó a escribir. Perdóname, mamá, por haberte dejado en las manos equivocadas,
por haber confundido el cuidado con la comodidad, la presencia con la apariencia. Perdóname por no haberte protegido cuando más lo necesitabas. Y sobre todo, porque me tomó mucho tiempo ver el valor de las personas que estaban frente a mí, sin exigir reconocimiento. Las palabras llegaron como un arrebato, pero no quiso entregar esa carta. Era demasiado íntimo. Pertenecía al silencio. Doblado cuidadosamente, se colocó dentro de un libro que estaba en la estantería de su madre, entre páginas marcadas con margaritas secas. Esa carta no estaba destinada a ser leída. Estaba destinado a ser sentido. Fue ese mismo día que Alejandro tomó una decisión que no encajaba en los informes de sus abogados, ni en los planes financieros. Caminó hacia el archivo de la finca, revisó mapas y escrituras, y eligió un terreno cerca del antiguo jardín de invierno de la mansión, un terreno que Isabela, hace algún tiempo, insistió en vender. Allí, construiría algo que su madre aprobaría, algo que le devolviera sentido a su propia historia. Sin hacer un escándalo, convocó una reunión con el arquitecto de la familia y un equipo de expertos. La propuesta era clara: fundar una clínica gratuita para el cuidado de personas mayores con Alzheimer y otras demencias, con un espacio humanizado, jardines sensoriales, música, arte y afecto, como se merecía doña Inés. El nombre: Casa Inés Carranza. Pero él lo sabía. No podía hacerlo solo, y no había nadie más apropiado para estar a su lado que Leticia. Al día siguiente, después del desayuno, llamó a Leticia al balcón, donde el sol se filtraba a través de las hojas de las bugambillas en flor. Llegó con pasos cortos, una mirada firme, y su delantal limpio atado alrededor de su cintura. Alejandro la invitó a sentarse, algo que nunca antes había hecho. Le entregó el plano del proyecto. Sus manos temblaban un poco, tal vez con emoción, tal vez con respeto. Quiero que seas parte del comité que planificará este lugar, Leticia. No como empleado, sino como alguien que entiende, con su corazón, lo que es realmente preocuparse. Leyó el título del periódico, y por un momento, no pudo contener las lágrimas. Casa Inés Carranza. Frunció los labios, respiró hondo, y sacudió la cabeza en silencio. Mi madre. Ella también se merecía un lugar como este. Alejandro bajó los ojos, avergonzado, y solo dijo: así que este lugar sea para todas las madres que alguna vez han sido olvidadas. Aceptó la invitación, pero impuso una condición: que hubiera espacio para que las familias participaran, que los cuidadores también fueran bienvenidos, que nadie se sintiera agobiado o agobiado. Alejandro prometió que lo haría, que sería un espacio de verdad, como todo lo que Leticia había enseñado sin decir una palabra. Y a medida que el proyecto tomó forma, también se reconstruyó algo en su interior. Comenzó a visitar la habitación de su madre con más frecuencia, incluso si ella confundía su nombre, incluso si preguntaba por su padre fallecido, incluso si a veces ni siquiera lo reconocía. Entendió que la presencia no se trataba de ser recordado, sino de ser. Sentado a su lado, cantó las mismas canciones que solía cantar Leticia, y observó cómo sonreía doña Inés incluso sin saber por qué. En la sala de estar de la mansión, ahora llena de fotos viejas enmarcadas y flores frescas, Leticia organizó los horarios del equipo, pero siempre con tiempo para sentarse y escuchar la tristeza de alguien, o dar simples consejos sobre la vida. Sofía, su hija, comenzó una pasantía en una clínica para ancianos del barrio, inspirada por todo lo que veía. El ciclo comenzó de nuevo, pero con raíces más profundas, y quizás lo más hermoso de todo, fue que nadie allí habló de superación con glamour. Hablaron agradecidos. Gratitud por una historia que, aunque marcada por el dolor, terminó revelando que la mayor riqueza de un hogar no son las paredes, sino los ojos que ven, incluso en silencio, quien pide ayuda. Pero el destino, siempre atento, todavía tenía una última revelación. En la reorganización de los viejos gabinetes de la biblioteca, Leticia encontró, entre los libros de doña Inés, un sobre amarillento, cerrado con cera roja y el nombre Carlos, escrito a mano, el nombre del difunto esposo de la anciana. La letra era temblorosa pero fuerte, una nota que nunca se había enviado. El corazón de Leticia se aceleró. Algo dentro parecía demasiado importante para dejarlo fuera. Y mientras sus dedos se deslizaban lentamente por el borde del sobre, una pregunta invadió su pecho. ¿Qué había en esa carta olvidada? ¿Y por qué parecía que se había guardado para ser leído hace un momento? El sol descendió suavemente sobre los jardines de la recién inaugurada clínica Doña Inés.
tiñendo de oro las paredes de luz y los pasillos silenciosos donde ahora las vidas frágiles encontraron cuidado y respeto. Leticia caminó lentamente por las habitaciones, saludando una por una con la misma mirada de bienvenida que la había hecho tan indispensable en ese hogar improbable. En una de las habitaciones, Sofía, vestida con la bata blanca de la pasantía, se rió suavemente mientras ayudaba a una señora a organizar sus medicamentos. Era la hija de esa limpiadora invisible, ahora un espejo de compasión y propósito. Doña Inés, sentada junto a la ventana, acariciaba tiernamente a una muñeca de trapo, rodeada de jarrones floridos y viejas canciones de radio que salían de un pequeño aparato junto al sillón. Alejandro entró con un ramo de lirios en las manos y los ojos húmedos. Cuando se acercó, Inés lo miró con un brillo inusual en los ojos y dijo en voz baja: «Carlos, me alegro de que hayas vuelto». Alejandro no lo corrigió. Él se limitó a sonreír, se arrodilló ante ella y respondió con voz ahogada: «Sí, mamá, estoy de vuelta». Leticia observó la escena desde lejos, en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho, y susurró como si sellara un capítulo: «Está bien, señora». Regresó. Afuera, en el jardín, los pacientes jugaban dominó bajo una pérgola cubierta de flores y viento ligero. El mundo ya no era el mismo, y ella tampoco. Ahora ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Su silencio se había convertido en un eco, su gesto simple, en revolución. Porque la verdad es esta: el bien, incluso cuando se silencia, deja huellas. La justicia, incluso cuando se retrasa, llega como cura. Y el coraje, incluso viniendo de manos humildes, tiene el poder de cambiar destinos enteros. Tal vez esta historia sea solo sobre una señora de la limpieza y una señora olvidada, pero tal vez se trate de todas las veces que alguien decidió hacer lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Y si has llegado hasta aquí, con el corazón conmovido por esta historia, debes saber que tu presencia también fue parte de este cambio. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Como nosotros, es como un abrazo que calienta y apoya nuestro trabajo. Suscríbete al canal. Esta es la invitación más bonita para que vuelvas cuando termine el café. Y dice aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad de México o del mundo estás viendo esta historia? Queremos conocerte, y ahora, prepárate, porque todavía hay muchas otras historias como esta, historias de mujeres invisibles que cargan el mundo a cuestas. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.